Es un honor estar de nuevo con ustedes. Y los que por primera vez me ven, pues me llamo Laura Barrera Centurión y estoy sirviendo en el área de mujeres. Y es un gusto saludar Iglesia Restauración. Ahí donde tú estás, me imagino que ya estás cómodo, ¿verdad? Con tu familia, ya ordenaste las visitas, ya están prestos para escuchar esta palabra que Dios me ha dado para que tú escuches, analices, medites y la puedas apropiar a tu vida, ¿verdad? Ahí es donde estás, prepara todos tus sentidos, ¿verdad? Para atender, que nada te distraiga. Después, todo lo demás. Ahorita, escuchar la enseñanza que Dios tiene para ti, ¿verdad? Y ayúdame ahí. Inclina tu rostro para que no te distraigas. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, ayúdame, Señor. Dirígeme, Padre. Espíritu Santo, ven y tú eres el que vas a encauzar esta enseñanza. En tus manos está mi vida y la vida de todos mis hermanos. Que esta enseñanza sea para aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la verdad es que nosotros hemos estado hablando, si tú te has dado cuenta, las enseñanzas de los otros capítulos, estamos hablando sobre la iglesia. ¿Y qué es la iglesia para ti? A lo mejor tú como cristiano que tiene mucho tiempo que estás asistiendo a la iglesia, identificas esta palabra, pero hay gente que no conoce o no sabe cómo identificar la iglesia. Solamente te voy a recordar porque algunos hermanos ya han hablado sobre la iglesia, ¿verdad? Y nosotros creemos que la iglesia del Señor Jesús está integrada por creyentes que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador y han experimentado la fe por el nuevo nacimiento, ¿sí? En 1 de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si somos columna y baluarte, pues es lo que sostiene, ¿verdad? La iglesia, lo que sostiene la sociedad. Y algunos puntos importantes que tú tienes que tomar en cuenta. El primer punto es que la iglesia es una congregación de creyentes en Cristo bautizados después de una profesión de fe. El segundo punto dice que tiene una única cabeza y el fundamento de autoridad que tenemos a Jesucristo. El otro punto es que es el conjunto de creyentes que también se le denomina el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Jesucristo, ¿sí? La iglesia también tiene una autoridad y a esta autoridad es el sistema teocrático. Y en este caso, aquí en Iglesia Restauración, esa autoridad está delegada a nuestro pastor Roy Cantún, que lo reconocemos como nuestro pastor principal en esta iglesia, ¿sí? Otro punto es que la iglesia tiene a la Biblia como nuestra única norma de fe y práctica. No tenemos otro libro, no tenemos otra cosa que dirija a nuestra iglesia, sino la Biblia. La Biblia, ahí donde leemos, conocemos a Dios y vemos promesas y todo lo que Dios quiere para su pueblo. Por lo tanto, a fin de que nosotros como iglesia identifiquemos esta palabra iglesia, porque algunos igual llaman iglesia al local donde venimos. Vamos a la iglesia. No, nosotros somos la iglesia. Los que creemos en Cristo formamos la iglesia. Algunos tienen por costumbre llamar la iglesia al lugar donde vamos. Pero te estoy explicando, la iglesia somos nosotros, los que hemos creído en Cristo, ¿verdad? Y entonces podemos identificar dos propósitos de la iglesia. En Isaías 43:7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Quién lo dice? El Padre. Efesios 1:12 dice: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces, estos dos propósitos los tenemos que identificar y apropiarnos como iglesia, ¿verdad? Pero también como iglesia podemos podemos identificar funciones de la iglesia. He tomado 4 puntos para desarrollar y que tú te puedas identificar con
lo que nosotros como iglesia practicamos. Y el primer punto es, la iglesia tiene 4 funciones principales. Y el primero es la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Verdad? La adoración como pueblo de Dios, la adoración como iglesia. ¿Qué es la adoración? Y aquí en Salmos 145, 1 y 3, te voy a leer qué es lo que dice. Si tienes ahí tu Biblia y si no, escúchalo atentamente. Dice el Salmo 145, 1 y 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Hemos sido creados para adorar y alabar a Dios. Él es digno de toda gloria. Y al hacerlo, al alabar, al exaltar, recibimos también un beneficio espiritual. ¿A poco no te has sentido mal? ¿Estás enfermo? ¿Te sientes con problemas? Pero en el momento que estamos en la adoración, ¿verdad? Esos temores se van. Te sientes más seguro. Sí, podemos tener libertad. Las ataduras se van mientras adoramos y el Espíritu Santo nos puede hablar. Por lo tanto, la adoración, ¿qué es? Es humillarnos, es entregarnos, es arrodillarnos, es humillarnos y reconocer al único Dios, ¿sí? Y Él hizo a la humanidad para que le adoremos, para que le exaltemos, para que reconozcamos su nombre y identifiquemos todo lo que Él ha creado. ¿Quién Dios crees? Ese Dios creador, ese Dios que hizo los cielos, la tierra, el que hizo el universo, pero también nos formó a nosotros, los seres humanos. Entonces yo tengo que adorar, alabar, exaltar el nombre de Dios. Por lo tanto, puedo afirmar que la adoración y la alabanza son tanto un propósito como una función de la iglesia delante de Dios, ¿verdad? La adoración, la edificación de la iglesia. Efesios 4, 12, 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Edificar, construir. La palabra en griego oidokome tiene 2 partes. Oikos, que significa casa, hogar, familia, y demo, construir. Por lo tanto, la familia, el hogar, la casa se construye, ¿verdad? Vamos a construir. Cuando necesitamos construir, hacemos buenos cimientos, pero también la iglesia se construye. ¿Cómo construimos las bases de la iglesia? Pues a partir de la lectura, del conocimiento de la palabra. Ahí están las herramientas para un buen cimiento, ¿sí? Y tenemos que leer la Biblia, la meditamos y la ponemos en práctica. A Dios le gusta que le sirvamos con nuestros dones y con nuestros talentos. También así edificamos la iglesia. Y no dejemos de congregarnos en las actividades que se programan, ¿verdad? Entonces la edificación viene en la formación de la iglesia. Nosotros aceptamos a Cristo, pero también tenemos que tener un seguimiento de enseñanza. Cuando tú vas a la escuela, desde preescolar te enseñan lo básico, primaria, a leer y escribir, y el que no terminó eso, pues ya no tuvo una carrera. El que tiene el seguimiento puede ser un gran profesionista, ¿verdad? Pero el que no logró esto no es que no sea un triunfador, porque hay personas que no fueron a la escuela, pero se educan, forman, se dan pie a que puedan ser formados en cualquier área de la vida secular. Y aquí la iglesia podemos ver que necesitamos esa edificación. La iglesia necesita enseñanzas en cuanto a las normas que establece la Biblia. Ahí están las enseñanzas, ahí están las bases de la edificación. ¿A quiénes vamos
¿Qué es nuestro objetivo alcanzar? Al varón perfecto que es Jesucristo, al varón que Él nos enseñó en sus conductas, en su forma de ser, en todo lo que Él vivió humanamente. Entonces ahí aprendemos y ahí la iglesia es edificada. Aprendemos de Él para tener bases firmes en nuestra vida secular, ¿verdad? Entonces la iglesia necesita y es lo básico para nosotros el que nosotros seamos edificados con las enseñanzas establecidas en la iglesia, ¿sí? Otro punto importante, el cual tenemos que tomar en cuenta, que es la evangelización. La iglesia tiene que ser evangelizadora. ¿Qué es esto? Dar las buenas nuevas, predicar las buenas nuevas a toda la gente, a la gente que nos rodea, ¿sí? Y dice Mateo 28, del 19 al 20. Vamos a leerlo, te doy tiempo, y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos conocemos este pasaje como la Gran Comisión, donde Jesús da una orden, id, ¿verdad? Y ¿dónde vamos a ir? A predicar y llevar el evangelio al mundo entero, ¿sí? Pero ¿qué crees? Jesús no nos ordena, sino Jesús espera de nosotros como verdaderos cristianos que vayamos a predicar, a anunciar el evangelio a los perdidos. ¿A poco lo estamos haciendo como iglesia? Ahí donde tú estás, ¿a quién le predicas? ¿Ya tu gente, tu familia es convertida? Tienes que predicar esta noticia, las buenas nuevas, que es la vida eterna. ¿A quién le vas a compartir? Le vas a compartir a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a la gente que te rodea. Y recuerda, cuando decimos ir a las naciones, primero vamos por los poblados cercanos. ¿Y cuáles son estos? Tu familia, tus amigos, tu colonia, donde vives, en dónde estás, en tu trabajo, la gente que te rodea. Yo creo que todos los días nosotros tenemos la oportunidad de ver gente nueva. Y cuando estamos haciendo alguna fila para ir al banco, siempre hay una persona ahí. Y nosotros tenemos que estar, pero prestos para compartir esas buenas nuevas a la gente, ¿verdad? Entonces, como iglesia, nuestra iglesia debe ser evangelizadora. ¿Y qué es esto? Ir y predicar. Predicar las buenas nuevas que es la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? A toda la gente que nos rodee. Y claro, la gente va a creer. ¿Por qué? Porque nosotros somos ejemplo en nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de estar en la sociedad. Ellos van a darse cuenta que nosotros hemos cambiado, no por lo que decimos, sino cómo actuamos. Entonces, dar las buenas nuevas, decirle a la gente: yo era una mujer mala, era una mujer chismosa, era una mujer pleitista, era una mujer que todo le andaba amargada, pero ahora puedo sonreír y decirle: Señor, gracias porque me quitaste este peso de encima, ¿verdad? A veces gente sigue creciendo: es que yo tengo mi enfermedad, es que yo no tuve papá, mamá, yo no tuve hermanos, yo crecí, ponemos pretextos. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, nos damos cuenta que tenemos un propósito de vida. Y por lo tanto, ese propósito se tiene que ver desarrollado en mi vida. Y tiene que haber un cambio de conducta, ¿verdad? Un cambio en todos los ámbitos de mi vida. Tengo que dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Y entonces soy ejemplo. Y entonces la gente va a decir: yo quiero ir a donde va esa persona, donde va ese matrimonio, donde va ese joven, donde va esa señora gordita que es feliz. Bueno, allá quiero ir. ¿Por qué? Porque mi testimonio, tu testimonio, va a dar luz a la gente que te rodea, ¿sí? Entonces, qué importante es esto. Pero también tenemos como iglesia una responsabilidad social. Bueno, así le tomé, como los actos de misericordia, ¿verdad? Que nosotros como iglesia tenemos que hacer, porque a veces estamos muy bien en la iglesia, pero los que están alrededor nuestro no ven esa misericordia en nosotros.
nosotros en nuestros actos. Y la palabra de Dios dice en Mateos 25, del 31 al 40. No lo voy a leer todo, pero tú ahí analízalo. Pero sí dice, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces podemos leer y darnos cuenta que Jesús considera el bien que le hagamos a los demás como si se lo hiciéramos a Él personalmente. Los que entran al reino de Dios serán aquellos, los que van a entrar al reino de Dios serán aquellos que después de haber recibido la salvación de Cristo, se interesaron por el prójimo. Así que tú dices que no tienes nada, aunque sea una tortilla, medio kilo de tortilla, un cuartito para el prójimo, ¿verdad? Compartir lo que tú tienes y con alegría, no que, ay, voy a darlo ni modo porque así lo dice la Biblia. No, con gozo y con alegría, ¿sí? Entonces, la verdad es que son unos temas muy importantes. Y dice la iglesia, ¿para qué está? Para adorar a Dios. La iglesia se comparte la fe en Cristo. La iglesia sirve a la sociedad con mi conducta, con mi forma de compartirle a la gente. Y la iglesia se preocupa por el crecimiento espiritual de los creyentes. Y la iglesia se convive en una atmósfera de fraternidad como familia, restauración. Y ahora a ti te digo, hermano, ahí a lo mejor alguien nos visitó el día de hoy. ¿Quieres ser parte de la familia Restauración? ¿Quieres ser parte de la familia de Cristo? ¿Quieres formar el cuerpo de Cristo? Pues solamente arrepiéntete, pide perdón por tus pecados y acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Reconócelo como tu Salvador, acéptalo, pide perdón y deja de hacer lo malo. Dice la palabra de Dios que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ese es salvo. Y también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Hermano, hermana, ahí tienes a esta persona. Si él confesó con su boca, ora por él. Cúbrelo y bendíganlo y denle la bienvenida como nuevo integrante de la familia Restauración. Hermanos, pues ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Y la verdad, ojalá que estas enseñanzas lo podamos aplicar a nuestra vida. Y si ya lo estás haciendo, adelante, compártelo para hacer una iglesia, ¿verdad?, de luz y de salvación. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.